Buenas tardes, maestro Cruzman. Para mí nuevamente es un gran gusto compartir este café contigo y hoy vamos a hablar de un tema muy trascendental como todos los que hemos tocado y es el tema de la autenticidad, o mejor la falta de autenticidad que a nivel social y a nivel personal lo estamos viviendo de muchísimas formas. Yo diría que vale todo en nombre de la autenticidad. Xiomara, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, para todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. Yo creo que no, yo creo que por eso hoy estamos debatiendo, vamos a hablar un ratico, vamos a darle la oportunidad a todos los que estén viendo nuestra entrevista que puedan comentar qué opinión tienen ellos sobre este tema. Vamos a incluirlos de alguna u otra manera para que se den cuenta que tienen también la oportunidad, si les llega a generar alguna duda, alguna pregunta. Yo creo que no, yo creo que en estos últimos tiempos, digámoslo así, lo que va corrido de este año, que he tenido la oportunidad de ir a Bogotá, ir a Quito, ir a Ecuador, estar hablando constantemente con personas que me consultan precisamente por ese tipo de situaciones y escucharlos, en muchas ocasiones comparar sus vidas, o sea, estar empezando a decir es que mi hermana sí puede, fulanito sí puede. Hace poquito uno de nuestros grandes referentes dijo que las redes sociales son dañinas si no las sabemos manejar. Precisamente iba al punto y es de que con esta detonación que existe en redes sociales, este auge de las redes sociales, esta libertad que empezó a emerger sí, precisamente como una libertad donde ya casi no tenemos privado casi nada, es más, toda nuestra vida y nuestra intimidad se vuelve pública. Pensaría que hoy en día en diferentes redes sociales y principalmente trayendo a colación uno de los temas de los cuales ha sido fundamental que hemos generado controversia, estos rituales en TikTok de brujería, de hechizos, de amarres, de buscar ese camino corto que pensamos que es la solución, nos llevan a preguntarnos el tema de la autenticidad a nivel colectivo y a nivel particular, precisamente. Entonces, a nivel colectivo, a nivel social, ¿consideras tú que tenemos una sociedad tal vez enferma de esa falta de esencia, de esa falta de autenticidad? ¿Y cómo lo podría representar? ¿Cuál sería ese diagnóstico para poder llegar al punto del individuo, de cuáles serían esos caminos que realmente podemos generar un cambio fundamental? Mira, Xiomara, esto parte desde que llega prácticamente la tecnología a la vida de los seres humanos. Anteriormente se compartía la televisión con los papás, con los abuelos, había solo un televisor, el televisor de hecho era de perilla en esa época, habían ciertos aspectos donde en muchas ocasiones todavía se podía dialogar. Las navidades eran diferentes, eran mucho más unidas, eran mucho más... De acuerdo, totalmente. Eran diferentes, o sea, nosotros añoramos esas infancias cuando se reunían nuestras familias. No se ve, hoy en día ya... No se ve, hoy en día vemos a nuestros hijos que prácticamente no quieren tomarse ni fotos, empiezan a adoptar cierto tipo de modas, empiezan a tener una información a veces errónea, porque ellos dicen, no, es que fulanito lo hace así, fulanito lo hace así, entonces yo me quiero vestir así, quiero hacer esto, entonces yo no comparto esto, no comparto tal. Lo vemos y creo que muchos padres se van a identificar, que hoy en día nuestros hijos se toman fotos así, tapándose. Sí, se ha vuelto tendencia. Y es una tendencia. Entonces, todo lo vamos aplicando según la moda y según la conveniencia. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que tú dices en el ámbito espiritual, que es a mí el que me corresponde identificar por qué ciertas personas hacen cosas en su vida. Lo hablamos desde la ausencia. Hoy en día los matrimonios tampoco es un secreto que no duran, las relaciones sentimentales son muy difíciles. En los viajes que he tenido, por ejemplo, yendo a Europa, yendo a Estados Unidos, tú te puedes encontrar muchas veces personas en el ascensor, en el elevador, y no te saludan. Hay una barrera que solamente es la tecnología. O sea, yo te hablo, te escribo, te sigo, te comento, te critico, pero ya no lo hacemos de esta manera en que lo hacemos tú y yo. De hecho, hay muchas canciones que hablan
de que el romanticismo se ha perdido también. Ya poco las flores, poco las cartas. Y ahí vemos, precisamente, me traes como al recuerdo que hoy en día un emoji, es decir, una carita, la comunicación se vuelven emojis, caritas, o símbolos, o bueno, o sea, toda esa expresividad. Y mira que de ahí la parte espiritual, las iglesias han perdido adeptos porque ya la gente dice yo soy atea o yo no quiero seguir esto, empiezan a seguir modas. Por otro lado, decimos yo voy a hacer mi vida como a mí me parece. Las mujeres hoy en día, que creo que es el 85% de mis consultantes, están solas. Representan al hombre como que no es lo que ellas creen, lo que ellas aparentan. Vimos un caso muy sonado ahorita de alguien que pues, violenta a su pareja, le quita la vida. Vemos situaciones donde ese tipo de soluciones fáciles de las que hemos hablado en otras ocasiones, como que una vela te va a regresar el amor, o como que un pacto, un ritual te va a solucionar muchas cosas. Creo que ahí hay un vacío. Sí, y precisamente para poder acotar este tema desde el punto de vista general, ¿no? Podríamos dar algunos ejemplos. Se me ocurre a nivel de las instituciones, porque tal vez lo que está enfermo también son las instituciones que generan ciertos comportamientos, códigos, tanto legales como códigos de comportamiento. Vamos al caso, por ejemplo, de la pederastia, ¿no? Como una institución tan importante como es el catolicismo y que en ella misma se ha resguardado tantos secretos de violación, de homosexualismo y demás. Entonces, yo creo que podemos dar como esa opinión y ese contexto de cómo podemos denotar la falta de autenticidad a nivel de las instituciones. Así es, yo siempre he comparado la iglesia, en este caso católica como tal, con las restricciones que, por ejemplo, nos pone mucho Estados Unidos. Todo es una prohibición, o sea, todo es malo, todo, o sea, ahí es donde quiero que la gente pueda entender que en la vida necesitamos un balance. O sea, no todo puede ser tan bueno, políticamente correcto, y no todo puede ser tan malo. O sea, donde ya te empiezan a cohibir, a prohibir y se vuelve algo muy, muy cuadriculado, intentamos huir. Pasan los matrimonios de nuestros abuelos, donde la mujer tenía que cocinar, trabajar y demás. Además, el matrimonio es una institución también, entonces ahí está perfecta. Exactamente. Entonces, si hoy una mujer trabaja o quiere ser libre o quiere ser independiente, entonces es malo. Ya es una vagabunda, ya es una mujer libertina, ya no. Se puede tener un equilibrio. Lo mismo pasa con el hombre. Puede ser bueno, puede ser trabajador, puede ser tal. La iglesia también. Yo siempre he sido convencido, y lo hablábamos ahorita extra cámara, que los sacerdotes deberían ser casados y deberían ser personas que, si bien van a hacerlo en su iglesia, casarse y demás, podrían tener una buena esposa, podrían tener unos buenos hijos, podrían darnos buen ejemplo. Yo creo que cae como anillo al dedo este tema muy conocido además para hablar o de darle como cuerpo a la autenticidad, que es el de la doble moral. Una cosa es lo que decimos, lo que predicamos, lo que mostramos, lo que vendemos en redes sociales, en nuestra vida, en nuestro contexto, en nuestro vecindario, pero otra cosa es lo que somos, ya con la almohada, dentro de nuestra casa, de puerta hacia adentro, ¿no? Entonces esta doble moral creo que es la que nos tiene enferma y nos lleva a esa falta de autenticidad. Extra cámara lo mencionábamos como Papa Francisco, que falleció hace algunos días también, opinaba lo que tú estás mencionando. Por ejemplo, ¿por qué no los sacerdotes pensar en que sí se pueden contraer nupcias, matrimonios? Y ser un buen ejemplo para la sociedad. O sea, a veces, por ejemplo, en la iglesia católica, yo soy casado por la iglesia, me casé hace 7 años, llevo 16 años con mi pareja. Creo que tenemos un matrimonio bueno, abierto, respetuoso, le damos ejemplo a nuestros hijos. Creo que en la iglesia una de las digámoslo así, condiciones que nos ponen es que ojalá nuestro padrino sea casado, para que él algún día nos pueda decir, en caso de un problema o una crisis, cómo solucionarlo, enfrentarlo. Pero la iglesia, el padre te dice, lleva la vida de esta manera, pero él no tiene experiencia de, por ejemplo, tolerar
con el estado de ánimo de mi esposa o de la mujer en sí, digámoslo así, con sus estados de ánimo, con su evolución, con su ovulación, con sus... O sea, no tiene el contexto, a veces él es, tenga paciencia, pero no sabe a veces qué hay de trasfondo de esta situación. Entonces, por eso yo digo que debería dársele esa opción en el caso del catolicismo, en el caso del evangelio o de los cristianos, digámoslo así, también tengo algunas objeciones y lo que te digo, hoy esa falta de autenticidad y lo que hablabas tú, de cuando se apagan las cámaras, de cuando ya no posteamos la foto bonita o la felicidad, sino cuando llegamos a ese momento íntimo, y yo siempre lo he relacionado, Xiomara, con el espejo. Yo a veces a mis pacientes cuando tienen que ir a terapia o cuando tienen que hacer algo en la vida, yo le digo, mírese al espejo, o sea, vaya y ahí usted no le va a poder aparentar a nadie. Ahí sí es como el payaso, se quitó el maquillaje y quedó realmente desnudo, como decimos nosotros. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que sucede? Hablando de autenticidad, yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos que ver cómo construimos nuestra personalidad. Yo lo llamo pulirse de alguna u otra manera. O sea, yo me he visto, yo miro a ver cómo se me ve mejor de repente mi barba, cómo me puedo educar, qué trato de consumir, qué trato de hacer y qué ejemplo trato de dar. Sí, sí, sí. Yo pienso que en este análisis general que estamos haciendo en este café para iniciar, el tema de las instituciones de poder, ¿no? Yo creo que Exacto. esa falta de autenticidad también está permeada en estas instituciones de poder, la política, las entidades, las empresas, ¿no? El nivel corporativo. Y entonces se vuelve como un cáncer, se podría decir, que se va replicando y lo vemos, o donde tú, con esta experiencia, yo creo que ha sido un tema también muy solicitado a nivel de la sociedad, ¿no? Claro. En el tema de poder, en el tema de política, estábamos leyendo una candidata de Sucre que precisamente utilizaba este tipo de herramientas fáciles para generar un ritual y que su opositor al momento de dar el discurso pues se atore, no pueda hablar, no pueda respirar. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Pues solamente por poner ese ejemplo. Ajá. ¿Qué tipo de diagnóstico ves tú en estas entidades de poder y cómo repercute en nuestra individualidad? Pues mira, Xiomara, para nadie es un secreto que no solo en nuestro país, sino a nivel mundial ha existido la corrupción. O sea, empezando por ahí. ¿Qué es este tipo de situación? Es la ambición lo que daña y lo que te quita a ti prácticamente tu ética. Tu ética te quita valores, te quita todo. Entonces, ¿hasta dónde estoy capaz de llegar por conseguir lo que quiero? O sea, no me importa el dolor tuyo, el dolor ajeno, el hambre del otro, la necesidad del otro, sino que voy a todo por mí. Y estas entrevistas, por ejemplo, estas charlas parten de a veces lo que comentamos extra cámara, maestro, tal, pues me lo pregunta una persona, me lo pregunta otra, que están ahorita buscando y queriendo encontrar como su centro. Hoy lo vemos en soluciones, como lo decíamos en la entrevista anterior, en la charla anterior, esas soluciones de humo, esas soluciones efímeras. Yo que día en una transmisión, de hecho, lo decía, a mí el venderle a alguien un amarre o un endulzamiento o ese tipo de cosas que lo único que hacen es más daño, no va a cambiar la actitud de mi pareja. O sea, si yo te traigo, yo le decía hace poco, el hecho de que tú me traigas el boxer de tu marido, una foto de tu marido, no le va a cambiar la personalidad a él. O sea, tenemos que buscar realmente dentro el diálogo, la comunicación, el cómo puedo conocer los lados donde yo puedo hablar con el temperamento de mi pareja, con el ego de mi pareja, con el orgullo. Entonces, por eso yo siempre te he dicho que la solución de todos va más adentro, o sea, es desde nuestro interior, más no en lo exterior, que es lo que a veces nos quieren hacer creer. Sí, y precisamente después de revisar ese marco en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, bueno, Nariño, Pasto, tú sabes que es una sociedad muy conservadora, Colombia y Latinoamérica tienen unos códigos también, donde Exacto. podemos ver cantidad de rituales, diríamos atajos tal vez, ¿sí? Que se prestan para este tipo de fantasías, ¿no? Donde de pronto el conocimiento, el autoconocimiento no ha sido posible porque estamos como en un modo supervivencia como sociedad. Y
repercute en esa individualidad que decimos. Se me ocurre un caso precisamente que leí en estos días y es de un joven, ¿no? En Cali, que estudiante que se cree pantera, ¿no? Que se cree animal y anda con orejas y bueno, y tal vez pues en las manos algo de peluche que representa y lo hace sentir, y él dice, sí, yo soy pantera, ¿no? Que su novia es hada, es una hada, y que la novia pues está de acuerdo y lo apoya, y que los dos viven, caminan, respiran y comen de acuerdo a cómo se sienten. ¿Qué opinas? ¿Piensas que ese es un punto para poder analizar tal vez la falta de autenticidad? Yo creería que lo pueden decir los psicólogos, los terapeutas, lo pueden decir los psiquiatras, lo podemos decir nosotros los coaches, que en este orden de ideas, si se pudiera hablar, identificar y tener de repente un diálogo con estas personas, podríamos encontrar lo que hablábamos ahorita al principio, un vacío. Hay alguna ausencia de algo. Hay algo por lo que yo siento que necesito llamar la atención. Un ejemplo, yo te voy a contar algo, así como a veces yo les cuento de mis infidencias, poniéndome en primera persona. Cuando era muy niño, nosotros teníamos muchas carencias en esa época. Éramos una familia muy numerosa, teníamos muchas carencias y en una época, me acuerdo siendo muy niño, llegó uno de mis tíos, un tío gordo, grandísimo. Yo siendo un niño vi que llegó con mucho mercado, con muchas bolsas. Nosotros vivíamos con nuestra abuela. Al verlo, mi primera impresión, y al ver que había comida suficiente y que él había traído comida suficiente, yo dije, yo quiero ser como él. O sea, wow, yo quiero ser como él. Entonces, al pasar los años y empezar a trabajar, a estudiar y demás, empezó la obsesión mía por la comida. El desorden, digámoslo así, imaginándome y evocando mis carencias que había tenido. Entonces empecé a comer y tal. Y cuando empiezo a comer de una manera desaforada, mal, digámoslo así, de alguna otra manera, me llamaba la atención algo que la gente me decía y era, wow, ¿tú cómo comes? Uy, ¿cómo te puedes comer todo eso? Entonces para mí era como... ¿Un elogio? No lo sentía, claro, lo sentía como un elogio. Entonces yo decía, uy, si yo hago esto, entonces voy a tener el aplauso de alguien. Creo que este muchacho al hacerlo va a tener eso. El muchacho es muy bacano, tú eres un loco, qué chévere. Se atrevió, claro, tal. Entonces eso a él le está alimentando esa característica, decir, wow, yo lo puedo hacer. Pero hablábamos ahorita del momento cuando acaba la función. Cuando él ya está solo, en su casa, en su intimidad, en su espejo, ahí vienen las cosas que no nos cuentan, que no nos dicen. Entonces creo que es un tema bastante preocupante, digámoslo así. La sociedad hoy en día está desbocada y lo que hablábamos de la autenticidad, el no saber pulirnos, el no saber comportarnos, el no saber identificarnos, el saber que lo que haga el Señor o cómo vaya vestido tal no me puede afectar a mí, no me puede dañar a Él. Si a Él se siente bien así, tengo que respetarlo, tengo que asumirlo de alguna otra manera y saber que tengo que trabajar es en mi personalidad. Precisamente, y para cerrar este café, ¿cuáles serían esos 3 pasos fundamentales, concretos, que nos llevarían a la construcción de una verdadera autenticidad? Yo los he identificado como conocernos. La primera, y es lo que menos nos gusta, a veces ese conocernos es como yo les digo a mis pacientes, sacar papel y lápiz en mano, poner mi nombre y conocerme. Saber cuáles son mis cualidades, para qué soy bueno, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis capacidades. Y ahí empezar a definir cuáles son mis debilidades. Me da miedo la oscuridad, me da miedo sentirme solo, necesito la aprobación de alguien más para poder trabajar en eso. Reconocer que necesito hoy, lo decíamos, como está la sociedad, la bulla, las redes sociales, todo lo que nos quieren vender, todo lo que nos aparece, empezar a entender que necesitamos preocuparnos por nosotros mismos. Que nuestra felicidad no depende del carro, de las joyas, de la belleza y demás, sino de la plenitud que yo pueda tener. Trabajar en esas situaciones y tener un propósito de vida. O sea, saber que todos necesitamos un propósito de vida, Xiomara. Bueno, maestro Cruzman, qué honor compartir este café contigo y vamos por esa autenticidad entonces. Muchas gracias. A ti, Xiomara, y para todos los que nos están viendo, pues esperamos que dejen sus comentarios, que nos digan qué pueden opinar, qué no, en qué están de acuerdo y de qué les gustaría que habláramos en una próxima entrevista.